Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando. Sagitario, con el trabajo, como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías. Sagitario a nivel laboral. Sagitario que sí estáis trabajando. Vamos a ver. Sagitario, los que sí estáis trabajando, las cartas dicen que se acerca la firma de documentos importantes dentro del trabajo, Sagitario. Pero fíjate, Sagitario, que estáis trabajando, que yo pues tampoco como que lo veo como una renovación esto. Sí sé que es importante para ti, pero no lo veo como una renovación, Entonces, aquí dicen las cartas, es un cambio a nivel laboral, importante para ti y triunfante también, pero no me lo indican las cartas como si fuera una renovación. Sagitario, que no tenéis trabajo, noticias del exterior, vais a recibir dentro de 3 semanas aproximadamente. Aunque cuando llegue el momento de cambio, Sagitario, ten en cuenta que vas a tener que elegir, ¿no? Dice, aquí hay una elección a tomar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hay una elección a tomar? Porque tú tienes la oportunidad en ese momento de formar parte de algo con alguien cercano a ti. Sagitario, que tenéis un negocio. Se avecinan en tu negocio, dice las cartas, que noticias que tienen que ver con alguien muy cercano a ti. Fíjate, alguien muy cercano a ti, dice que podría estar aprovechándose de algo relacionado con tu negocio. Así lo dicen las cartas. Dice, y esto, dice, va a salir a la luz ya mismo. Sagitario, que tenéis un negocio, todos los que queráis tomar decisiones con algo relacionado con tu negocio y el exterior, aquí dicen las cartas, se tomarán decisiones. Dice, y verás un camino o unos caminos abiertos en el exterior. Bien. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Vamos a seguir, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver. Por cierto, Sagitario, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Sagitario, y tu economía, todos los que tengáis que solucionar algo económico, aquí dicen unas cartas que se va a solucionar, pero que también antes de solucionarse te va a traer muchos quebraderos de cabeza. Dinero que llegaría a ti a lo largo del mes de noviembre. Sagitario, está muy marcado un dinero que llegaría a ti, pero al igual que llegaría ese dinero, dicen las cartas, manténlo, ese dinero. Manténlo, dice, porque te puede hacer falta para otra cosa. Sagitario, que estéis esperando algo relacionado a nivel familiar, dice que este dinero podría tener que ver algo con eso. Los Sagitarios, que estéis esperando solucionar algo económico con una pareja, con una expareja o algo por el estilo, dicen que esta etapa ya se termina. ¿Vale? Se termina a finales de este año, Sagitario. Vamos a seguir, Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario que estáis solteritos. ¿Qué batalla es la que tú quieres librar, Sagitario? Dicen las cartas que te apartes de algo que al final no es para ti. Porque esto al final te puede traer conflictos, te puede traer problemas. Dice, te puede traer una obsesión en tu vida que generaría un llanto en un futuro. Bien, te voy a hablar de un lugar del pasado, Sagitario, o incluso para muchos de vosotros de una persona del pasado, que es la persona que está marcando aquí, que dicen las cartas que tú tienes que tener un reencuentro con esta persona, que hay algo en tu vida sentimental, y esto yo no quiero que lo apliquéis a las personas que os han hecho daño, ni mucho menos, porque yo lo que veo es una persona positiva en tu vida. Y dicen que es una historia que no se pudo dar en su momento
y que esto llega a tu vida para concluir, para concretar. Para concretar si vosotros estáis hechos el uno para el otro o no. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas movimientos dentro del trabajo que harán que se acerque esta persona que te he visto antes. Una persona de tu pasado, Sagitario. Dice, ¿qué podría pasar aquí? Aquí podría darse un amor que nunca se dio. Nunca se dio por circunstancias, porque era una persona que en su momento no sabía muy bien lo que iba a hacer de su vida, y sale clarísimamente. Estaba en una situación de su vida que se separaba, que no se separaba, que se iba a otro lugar con esa persona, que no se iba. Bueno, toda esa inestabilidad tenía en ese momento. Bien, pues esta persona viene para concluir esa historia. ¿Qué podría pasar entre vosotros dos? Las cartas hablan de hijos entre vosotros dos. Los que podáis tener hijos. Los que no podáis tener hijos, ya sabéis que esto lo dejáis pasar. Convivencia entre vosotros antes de lo que tú imaginas, Sagitario. Así lo están diciendo las cartas. Habría una convivencia muy pronta entre esta persona y tú. Pero vamos a ver si esto iría más allá, que supongo yo que será lo que queréis saber, ¿no, Sagitario? Vamos a ver. Es una persona que te aportará una tranquilidad, una estabilidad. Dice las cartas que en un principio, por lo menos por tu parte, Sagitario, piensas que no es la persona adecuada para ti. ¿Por qué? Porque ya en su momento, digamos, no se pudo dar esto. Entonces, en un principio esto como que te resuena a algo que tú ya viviste. Pero aquí dicen las cartas, no te equivoques, Sagitario, porque esta persona lleva buscándote ya hace tiempo. Lleva buscando el encuentro contigo desde hace tiempo. Y si busca ese encuentro es porque está en otra etapa de su vida, Sagitario. Está en otra etapa de su vida. Esta persona no viene a vivir lo mismo. Bien, vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí está saliendo esa convivencia entre vosotros dos. Esa convivencia que se podría dar en otro lugar. Y también dicen las cartas que vosotros en un futuro, ¿vale? Y aquí sí es cierto que no quiero que os pongáis un tiempo. Bien, se dicen las cartas, en un futuro, Sagitario, tú con esta persona vas a contraer matrimonio, pero en otro lugar, se lo han dicho las cartas, como en otra ciudad o otro país. Muchos de vosotros viviréis en otro país o algo así. Bien, de todas maneras, mi queridísimo Sagitario, tenéis que esperar a que sucedan las cosas, y los que no os sintáis identificados, pues siempre os digo, Sagitario, que miréis vuestro signo ascendente. Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Sagitario, que se avecina un triunfo para vosotros, un cambio bastante considerable a muchos niveles, no solo a nivel amoroso, sino a otros niveles también. Dicen las cartas que empezáis como un proyecto nuevo en vuestra vida a raíz de un acontecimiento importante. Ese proyecto nuevo en vuestra vida, ¿qué es lo que trae? Pues mira, a nivel económico pues puede traer cosas buenas, Sagitario, pero a nivel sentimental dice puede traer ciertos altibajos, ¿vale? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, Sagitario. Dice, porque uno de los dos tendrá miedo
o tendrá miedos a nivel sentimental de que la persona pueda tomar otros caminos, olvidarse de la pareja o algo por el estilo. Aquí todo se engloba lo que es en los miedos. Sagitario, que estáis casados en convivencia y novios, yo veo aquí una persona, Sagitario, que posiblemente haya estado generando cierta incertidumbre en vuestra historia, en vuestra relación. Muchos de vosotros habréis estado bastante inestables, ¿no? Pero al final dicen las cartas que esta persona termina alejándose de vuestra vida. Todo lo que tengáis que saber de la relación, Sagitario, dice, llegará a tus oídos sin esperarlo, sin buscarlo, sin indagar. Así que todo lo que esté en esa situación, dice Sagitario, todo lo que tenga que llegar, llegará. Sagitario, que no sepáis muy bien qué es lo que va a pasar con vuestra relación. Aquí dicen las cartas, uno de los dos podría estar indeciso, pero porque también ha tenido otros asuntos exteriores que le han generado esa indecisión. Pero al final, después de una conversación importante que vais a tener, que parece ser que las conversaciones aquí, en las conversaciones que vosotros tenéis, uno de los dos tiene mucho poder. Y aquí dicen las cartas, después de una conversación que vosotros vais a tener, decidís continuar. En esa continuidad vuestra, Sagitario, dice, puede haber un embarazo entre vosotros, los que podáis quedaros embarazados. Dice, y también los que estáis conviviendo, Sagitario, dice, os podríais plantear cambios rotundos en vuestra historia. Sobre todo cambios de residencia, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Compromiso para muchos de vosotros, Sagitario, sale aquí. Dice que aunque hay algunas personas que intentan, ¿no? Vamos a decirlo así, porque sale así, intentan impedir ese compromiso entre vosotros, al final las energías positivas siguen fluyendo, Sagitario. Entonces yo no veo el por qué no se va a dar el compromiso. Mira, es cierto que aquí la gente o el entorno vuestro habla mucho o opina mucho, así lo dicen las cartas. Dice, puede opinar mucho. Dice, pero esto lo único que hace es ralentizar las cosas. O sea, estas opiniones no tienen el poder, Sagitario, de que no suceda algo importante que tiene que suceder en vuestra vida en un futuro. Bien, vamos a ver qué más. Ya está bien que a Sagitario le salgan unas cartas buenas, porque Sagitario llevaba una racha un poquito complicada, ¿eh? Sagitario, aquí dice, si queréis avanzar en lo que es en la relación, dice, uno de los dos tiene que dejar de poner en duda al otro. Vale, esto es muy importante. Cuidado con las amistades que vosotros tenéis, Sagitario. No son las amistades más sinceras. Y esto va para los dos. Así que mucho cuidado con eso, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, tu mensaje especial del amor, dice, deja que el universo te sorprenda, porque hay una calma que estás a punto de experimentar, Sagitario, que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Así que lo que dicen las cartas, deja que te sorprenda el universo y déjate llevar a lo que te expone en el camino. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Dolores de cabeza, el riesgo sanguíneo está marcando muchísimo, Sagitario, y es algo que deberías de prestarle atención. Dice, hay algo que podría estar generándote cierta inestabilidad en tu salud. Bien, esto a prestarle atención, le deberías de prestar atención, Sagitario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general te dice, corta con todo lo negativo en tu vida, Sagitario. Dice, no dudes, es el momento de cortar con todo lo negativo, de expresarte, de verte. Dice, todo lo que te reflejan personas, dice, tiene algo que ver, lo que te reflejan ciertas personas tiene algo que ver contigo.
En Sagitario dice, aprende de ello. Sagitario, el número 92 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.